Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más a su clase de acupuntura 2. Soy el doctor Fernando Mayorga y esta vez vamos a estar hablando sobre el canal de hígado. Vamos a empezar con su recorrido. El trayecto superficial del meridiano empieza en el ángulo unguial externo del dedo gordo del pie y sigue sobre el dorso del pie entre el primero y el segundo metatarsiano, hacia la región delantera del malleolo interno. Desde aquí, el meridiano entra en contacto con vasopáncreas 6. Recuerden que vasopáncreas 6 está a 3 cum por encima del malleolo interno. Entonces el canal de hígado entra en contacto con este punto. Y en primer lugar transcurre por el centro de la cara interna de la tibia, siguiendo un trayecto ascendente. Luego, por debajo de la rodilla, el meridiano vuelve a cruzar de nuevo por detrás del meridiano de vasopáncreas. Recuerden que vasopáncreas pasa por lo que es la rodilla, con vasopáncreas 9 y vasopáncreas 10. Y sigue por la cara interna de la rodilla, asciende por el centro de la cara interna del muslo hasta el pliegue inguinal. Desde aquí el trayecto superficial del meridiano sigue hasta la parrilla costal a nivel del punto hígado 13 y acaba en la zona inferior del pezón en el punto hígado 14. El total de puntos son un total de 14 puntos. Ahora aquí tenemos el recorrido de lo que estábamos hablando anteriormente, que empieza en el ángulo unguial externo del dedo pulgar o el dedo gordo del pie, asciende por el primer y el segundo metatarsiano, se une por el canal con el punto vasopáncreas 6 y asciende por la región interna del muslo, por la región interna de la pantorrilla. Luego pasa por el surco inguinal y asciende por la parrilla intercostal y termina por debajo del pezón. Ahora vamos con el punto hígado 1. Se encuentra a 0.5 zoom. Recuerden que zoom, cum, o como ustedes le quieran llamar, o medida, o un dedo, dos dedos, es igual a lo mismo. El zoom o el cum es lo mismo. A 0.1 cum proximal y lateralmente hasta el ángulo unguial externo del dedo gordo del pie. Sus indicaciones son hernias abdominales externas, ciclos anovulatorios. Con los ciclos anovulatorios son las personas que no ovulan o que tienen problemas de menstruación, generalmente en las mujeres, lógicamente. En este tipo de personas es muy difícil quedar embarazadas porque no hay su ciclo de ovulación, como se puede decir que en el 14 día el óvulo sale. Ahí, en ese 14, en el 14º día a estas personas se les es muy difícil ovular. Hemorragias uterinas disfuncionales, enfermedades vesicales como retención e incontinencia urinaria, infección de las vías urinarias. Y este punto es muy importante porque posee una acción equilibradora y reguladora. Ahora vamos con el punto hígado 2. Se encuentra entre la primera y la segunda articulación metatarsofalángica en el borde de la piel interdigital entre el primer y el segundo dedo del pie, en el límite entre la carne roja y la blanca. Como tienen en la imagen, se encuentra en el pliegue o en la unión de estos dos dedos o de los dos metatarsos. En la mera unión, ahí se encuentra este punto. La aguja no se tiene que insertar en un ángulo de 90 grados, se tiene que insertar en un ángulo de 15 grados. Supongamos que este es el pie. Entonces tenemos el primer y el segundo metatarsiano, supongamos, ¿verdad? Entonces la aguja no se tiene que insertar en un ángulo de 90 grados, nunca se tiene que insertar así en esta parte de aquí porque puede ser muy doloroso, sino que se tiene que buscar la entradita o la forma de entrar ahí. Entonces se coloca un ángulo de 45 o de preferencia un ángulo de 15 grados. Sus indicaciones son hipertensión, algunos trastornos ginecológicos como ciclos anovulatorios, que ya se lo explicaba anteriormente, hemorragias uterinas disfuncionales, dismenorrea, que es la poca menstruación o el poco sangrado, y la amenorrea, que es absolutamente la falta de menstruación, infecciones de las vías urinarias, incontinencia urinaria y enfermedades cerebrovasculares o los llamados ACVs o los derrames cerebrales. Ahora, el punto hígado 3. Un punto muy importante también, el punto hígado 2. Vamos a retroceder. El punto hígado 2 combinado con el punto estómago 8, con el punto estómago 9, el punto corazón 7 son muy efectivos para bajar bruscamente la presión cuando la persona padece de hipertensión. Por eso aquí el punto está. Es la primera indicación que tiene. Es ayuda para la hipertensión y combinado con corazón 7 y estómago 8
A una persona que viene con una presión de 140 o 160, le colocamos estos puntos, simplemente se lo colocamos y la presión se le va a disminuir bastante o drásticamente. Y las agujitas ahí no se tienen que dejar cuando la persona o el paciente llega con esas crisis hipertensivas, no se les tienen que dejar por más de 10 segundos las agujitas. El punto hígado 3. Otro punto muy importante es el punto Joan Fuente del canal. Se encuentra en el dorso del pie en la depresión distal del ángulo proximal entre el primero y el segundo metatarsiano. Sus indicaciones son, al igual que el punto estómago, hígado 2 es muy importante también, ayuda para la hipertensión, los trastornos menstruales, la incontinencia urinaria, trastornos psíquicos y psicosomáticos, las crisis epilépticas, dolor y trastornos motores de la extremidad inferior del pie. Ahí tenemos el punto donde está ubicado. Nosotros tenemos que palpar bien el pie del paciente y ubicar este punto, ya que si lo localizamos mal podemos tocar alguna vena, algún vaso del pie, entonces le podemos provocar sangrado y mucho dolor al paciente. También tenemos que tener cuidado de no tocar tendones, porque ahí si el paciente va a experimentar un dolor demasiado fuerte. Este punto está ubicado meramente, tenemos que buscar el triangulito, al igual que en la mano, en los pies vamos a sentir la unión de los metacarpos o los metatarsos en el pie. Entonces, entre el primero y el segundo, nosotros nos vamos guiando por la línea. Si el hígado 2 está acá, hígado 3, tenemos que sentir un triangulito en esta parte de acá, ahí está ubicado el punto hígado 3. Generalmente en el pie se suele sentir una sensación como de calambrito, una sensación de corriente eléctrica cuando se ubican correctamente los puntos. Ahora vamos con hígado 4. Se encuentra por delante del maliolo interno en la línea de unión entre vaso páncreas 5 y estómago 41. Recuerden que estómago 41 está prácticamente en medio, estómago 41 está en medio del maliolo interno y el maliolo externo, entre los tendones que pasan en esa parte de allá, del pie. En la depresión interna del tendón del músculo tibial anterior. Sus indicaciones son hernias abdominales externas, retención urinaria, ahí es abdominales, pero tiene una fleca, pero no es una fleca, es una L. Retención urinaria, infección aguda de las vías urinarias, trastornos motores y dolor a nivel del maliolo interno. Ahora vamos con el punto hígado 5. Se encuentra a 5 zoom por encima de la protuberancia máxima del maliolo interno en el centro de la carne interna de la tibia. Sus indicaciones son trastornos ginecológicos como menstruación irregular, inflamación de la pelvis menor, prolapso uterino, inflamación aguda de los genitales externos del hombre o de las gónadas, hernia escrotal y dolor en el muslo. Tenemos que el punto hígado 5 está por 5 zoom por encima de la protuberancia máxima del maliolo interno en el centro de la carne interna de la tibia. Recuerden que recuerden que el canal de hígado se une con el canal de vasopáncreas en cierto punto. O sea, en este caso sería en el vasopáncreas 6. Pero, a diferencia del punto de vasopáncreas 6, que va en el borde de la tibia, en el borde interno de la tibia, el canal de hígado va en el centro de la tibia, o sea, sobre el hueso de la tibia. Y aquí recuerden que nunca se tiene que insertar una aguja en un ángulo de 90 grados, tampoco podríamos decir un ángulo de 45, porque estamos cerca de una estructura ósea, así que se tiene que colocar en un ángulo de 15 grados. Es el punto hígado 5 a 5 cum por arriba de la máxima protuberancia del maliolo interno. El punto hígado 6 es el punto de hendidura del canal. Se encuentra a 7 cum por encima de la protuberancia máxima del maliolo interno en el centro de la carne interna de la tibia. O bien se podría decir, si el punto hígado 6 se encuentra a 7 cum y el punto hígado 5 a 5 cum, podríamos decir que el punto hígado 6 se encuentra a 2 zoom o a 2 cum del punto hígado 5, que sería relativamente lo mismo. Sus indicaciones son hemorragia uterina, anovulatoria y funcional, hernias abdominales externas. Y el punto hígado 7 es el punto de hendidura del canal. Ahora vamos con el punto el punto hígado 6 y el punto de hendidura del canal. Ahora vamos con el punto hígado 7. Se encuentra por detrás y por debajo del epicóndilo interno de la tibia. Un cum por detrás de vaso páncreas 9. Recuerden que vaso páncreas 9 se encuentra en el arco de la tibia, se puede decir, en donde se viene ya formando la rodilla.
Y sus indicaciones son rubor, edema y dolor de la articulación de la rodilla, trastornos motores de la extremidad inferior. Por detrás y por debajo del epicóndilo interno de la tibia, un cum por detrás de vaso páncreas 9. Nosotros ubicamos exactamente vaso páncreas 9, supongamos que este es el epicóndilo de la tibia, este de acá, quiero ver si lo pueden ver bien acá. Entonces nosotros ubicamos un cum, atrás de él estaría el punto hígado 7. El punto hígado 8, con la rodilla flexionada en el extremo interno del pliegue de la articulación de la rodilla por detrás del epicóndilo interno del fémur. En la depresión del borde anterior de las inserciones del músculo semimembranoso y el músculo semitendinoso. Sus indicaciones son algunos trastornos ginecológicos, sobre todo el prurito vulvar, trastornos de la función sexual masculina, dolor y trastornos motores de la articulación de la rodilla y de la extremidad inferior. ¿Ok? Y de la extremidad inferior. Vamos con el punto ahora, hígado 9. Se encuentra a 4 zoom por encima del epicóndilo interno del fémur, en el músculo del vasto interno y el músculo sartorio. Sus indicaciones son retención, incontinencia urinaria y trastornos menstruales. Aquí no hay de dónde perderse, chicos. Se encuentra a 4 zoom por encima del epicóndilo interno del fémur. No creo que se pierdan ahí. Ahí tienen que sentir un surquito también. Y el paciente tiene, o un huequito generalmente, y el paciente tiene que experimentar una sensación de un poquito de dolor, hormigueo o ya sea algún calambrito o sensación de que le están insertando una aguja a pesar de que le estén tocando con el dedo. El punto hígado 10 se encuentra a 3 cum por debajo del borde superior de la sínfisis púbica o en estómago 30, o por estómago 30, perdón, en el borde del músculo abductor mediano. Generalmente estos puntos no se utilizan porque están cerca de una zona genital, se puede decir, tanto en el hombre como en la mujer, pero en casos ya graves, como el caso en prostatitis y adenoma prostático, o más que todo en hiperplasia prostática benigna 1, 2 o 3, en el caso del varón se puede utilizar este punto, y en el caso de impotencia también en el varón se puede utilizar. Tenemos el punto hígado 11. Se encuentra a 2 zoom por debajo del borde superior de la sínfisis púbica, estómago 30, en el borde del músculo abductor mediano. Sus indicaciones son menstruación irregular, trastornos de la fertilidad en la mujer. Al igual que el punto hígado 10, también está ubicado en una zona bastante comprometedora, tanto en el hombre como en la mujer. Y no se utilizan mucho por eso estos puntos, pero son bastante buenos en el caso de las indicaciones que presentan, trastornos de la fertilidad, en el caso de impotencia, en el caso de prostatitis, adenoma prostático, en el caso de problemas ováricos también y todo eso. Ahora vamos con el punto hígado 12. Se encuentra lateralmente la sínfisis púbica. Nosotros vamos a ubicar la sínfisis púbica o vamos a ubicar simplemente el canal de Rein. De la sínfisis púbica vamos a ubicar el centro a 2.5 zoom que corresponden a 3 dedos más 0.5 cum, se podría decir. Podemos dejar esto acá más o menos a 4 dedos, así de esta manera acá. Está ubicado lateralmente hasta la línea media anterior, lateral y distalmente respecto a estómago 30 en la ingle sobre la arteria femoral palpable. Ojo con esto, chicos. El punto queda sobre la arteria femoral palpable. El palpable ignórenlo, pero queda sobre la arteria femoral. Aquí tenemos que tener bastante cuidado al momento de localizar este punto, porque si llegamos a tocar la arteria podemos provocar un gran dolor al paciente y en dados casos podemos provocar un hematoma bastante considerable en la pierna del paciente, y el paciente se puede asustar más que todo por el dolor también. Entonces lo que podemos hacer es localizar la sínfisis púbica del paciente. Supongamos que tenemos la sínfisis púbica. Localizamos la sínfisis púbica y 2.5 cum lateral a él, palpamos lo que es la arteria femoral. Una vez localizada la arteria femoral, vamos a tratar de ubicar sus bordes. Supongamos que la arteria femoral es el grosor de este dedo de acá, dedo meñique. Entonces nosotros palpamos la arteria femoral y tratamos de localizar su borde. En el borde interno de la arteria femoral, ahí está ubicado el punto hígado 12. Entonces nosotros vamos a insertar la aguja en un ángulo de 90 grados ahí. Tratemos de no profundizar mucho porque le podemos, en caso de que el punto esté mal ubicado, podemos provocarle el dolor al paciente. Sus indicaciones son
hernia escrotal y orquitis. El punto hígado 13, en el borde inferior del extremo libre de la 11ª costilla. Sus indicaciones son gastroenteritis aguda y crónica, diarrea crónica, colecistitis agudas y crónica, inflamación del hígado y el vaso. El punto hígado 13, aquí no se los puse, cometí un error acá, es el punto muy delante, es el punto muy delante de vaso, o de vasopáncreas, perdón. No, de vaso se puede decir. Sí, el punto muy delante de vaso porque pasa lo que es a través de ese órgano. Se encuentra, como lo dije anteriormente, se ayuda para gastroenteritis aguda y crónica, diarrea crónica, es bastante efectivo este punto, la colecistitis aguda y crónica, inflamación del hígado. En este caso recuerden que el hígado está ubicado en el lado derecho, no en el lado izquierdo. Entonces, en este caso, si el paciente tiene alguna colecistitis, que es inflamación, de la vesícula biliar o alguno de los conductos colédocos, nosotros colocamos la aguja en el lado derecho. Si en caso de que el paciente tenga algún problema o algún problema en el vaso o alguna esplenomegalia, se le puede decir, colocamos el punto en el lado izquierdo del paciente. Ahora ese es el punto hígado 13. Ahora vamos con el punto hígado 14. Recuerden que el canal solo tiene 14 puntos y este es el último punto. Se encuentra por debajo del pezón en el sexto espacio intercostal, perdón, que me trabe, a 4 cum lateralmente hasta la línea media anterior. Recuerden, 4 cum, perdón, en el sexto espacio intercostal a 4 cum lateralmente de la línea media anterior o del canal de Ring. 4 cum, recuerden, 3 cum son 4 dedos y un cum más serían, perdón, así es, 3 cum son 4 dedos más un cum serían 4 cum. Entonces nosotros colocamos estos cum lateral a la línea media o lateral al canal de Ring y en el sexto espacio intercostal, ahí va a estar ubicado el punto hígado 14. Sus indicaciones son enfermedades hepáticas como hepatitis, edemas hepáticos, inflamación del vaso. Ya saben, como les había dicho anteriormente, en el punto hígado 13, dependiendo de la patología que el paciente tenga, si hay algún problema hepático, si hay algún problema en la vesícula, si hay algún problema de vaso. Si hay algún problema hepático de la vesícula, lo colocamos en el lado derecho. En el caso de hígado graso, en el caso de hepatitis, en el caso de algún problema, ¿verdad?, alguna inflamación del hígado. Y si es en caso de problemas del vaso, inflamación del vaso, alguna esplenomegalia, etcétera, lo colocamos del lado izquierdo. Lo podemos colocar del lado bilateral para regular la energía, pero no hay necesidad de eso. Así que chicos, eso ha sido todo. Recuerden, este es el canal de hígado, son 14 puntos y nos vemos en la próxima.